Sin más, vamos a proceder entre el doctor Xavier Mundet Tuduri y un servidor a presentaros el algoritmo del tratamiento de la enfermedad renal crónica en las personas con diabetes mellitus tipo 2 que hemos elaborado. Antes de presentar el algoritmo, quisiera hacer una pequeña introducción hablando de la prevalencia de la enfermedad renal crónica, que es alrededor de un 10% de la población mundial presenta esta enfermedad, con una incidencia de 19 millones y una incidencia y una prevalencia que parece que van a seguir aumentando. Aquí vemos como de 2007 a 2035 la incidencia, la prevalencia de la enfermedad aumenta prácticamente al doble. Esto hará que tengamos mucha mortalidad porque, como ven en este estudio publicado en el Lancet, en el año 2017 se achacaron a la enfermedad renal crónica, 1,2 millones de muertes y una mortalidad que, como digo, va a aumentar también y que podemos ya ver un aumento entre los años 90 y 2017 de un 41,5%. En España se estima que 1 de cada 7 adultos sufre esta enfermedad. Como ven aquí en el estudio ENRICA, es un estudio poblacional, aproximadamente el 15% de la población total adulta tenía esta enfermedad. Y en el estudio Ibericán, que es de ámbito nacional con personas atendidas en consultas de atención primaria, un 14,4% de estas personas tenían enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica? Pues tenemos dos formas de hacer el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Por un lado, la disminución de la función renal, siempre que el filtrado glomerular esté por debajo de 60 mililitros minuto, esa persona la podemos diagnosticar de enfermedad renal crónica si la pérdida de filtrado persiste durante más de 3 meses. La otra forma es mediante marcadores de daño renal. Es decir, aquí no importaría el filtrado, sino la aparición de marcadores de daño renal. Así, la aparición de albuminuria por encima de 30 miligramos gramo, la presencia de anomalías en el sedimento urinario, la presencia de alteraciones electrolíticas u otras de origen tubular, la presencia de anomalías en muestras histológicas, las alteraciones estructurales que podemos observar en pruebas de imagen o personas con trasplante renal. Si nosotros vemos esto, sería un marcador de daño renal y aunque no haya esa disminución que hemos comentado de 60, podríamos diagnosticarle a estas personas también de enfermedad renal crónica. Dos factores tenemos que tener en cuenta y en todas las personas con diabetes tenemos dos pruebas fundamentales para el diagnóstico y ver la progresión de la enfermedad renal crónica. Por uno sería el filtrado glomerular, que tiene varias categorías, una categoría G1, que sería normal o alto con más de 90 de filtrado, una categoría G2 levemente disminuido, que serían los filtrados entre 60 y 89. Aquí el diagnóstico vendrían por esos marcadores de lesión renal y ya las categorías G3, G4 y G5 en el que el filtrado está por debajo de 60 y que directamente podríamos catalogar a esas personas que tengan estos filtrados como diagnósticos de enfermedad renal crónica. La categoría 3, el estadio 3, se divide en G3A y G3B, con un filtrado, el G3A entre 45 y 59 y el G3B entre 30 y 44. En la categoría, el estadio 4,
sería descenso grave cuando el filtrado está entre 15 y 29 y el estadio G5 ya cuando hay fallo renal o fracaso renal, el filtrado es menor de 15. Por otro lado, tendríamos la excreción urinaria de albúmina en la orina. Generalmente lo que hacemos es pedir el cociente albúmina-creatinina. Tendríamos tres categorías. La categoría A1, la excreción urinaria de albúmina, que se llamaría aumento leve cuando está por debajo de 30 miligramos gramo. La categoría A2, aumento moderado, cuando está entre 30 y 300 miligramos gramo, era lo que anteriormente conocíamos como microalbuminuria. Y la categoría A3, aumento grave, cuando la excreción urinaria de albúmina es mayor de 300 miligramos gramo. Es lo que antes conocíamos como proteinuria. Conociendo el filtrado, por un lado, y por otro, la excreción urinaria de albúmina, podemos ver el pronóstico que tendrá una persona que se encuentre en estas categorías. Esta tabla de pronóstico la hizo la Sociedad Internacional de Nefrología, CADIGO, el evento global para la prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica, y como vemos pronostica 5 sucesos: la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, la enfermedad renal avanzada tratada con diálisis o trasplante, el fracaso renal agudo y la progresión de la enfermedad renal. A mayor descenso del filtrado y mayor cantidad de excreción urinaria de albúmina, el pronóstico es de más alto riesgo. Y la diabetes. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica. Aproximadamente en 42% de las causas de enfermedad renal crónica se deben a la presencia de diabetes, seguida de glomerulonefritis, hipertensión y otras. Así, la prevalencia de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes es 3 veces superior a las personas que no tienen diabetes y afecta aproximadamente a un 40% de las personas con diabetes mellitus tipo 2. Un 40% tendrían enfermedad renal crónica. Y como ven, a lo largo de los años, estos porcentajes apenas han variado. La hiperglucemia puede causar enfermedad renal crónica. Cuando la enfermedad es causada por la hipoglucemia, hablamos de enfermedad renal diabética. La hiperglucemia, por medio de cambios hemodinámicos renales, por medio de estrés oxidativo, de isquemia, de inflamación, de hipoxia y por una activación del sistema renina-angiotensina que se encuentra hiperactivo, nos conduce a una fibrosis renal, a la lesión renal que va a dar origen a la enfermedad renal crónica. Pero, lógicamente, en las personas con diabetes no es exclusiva la enfermedad renal diabética, no es la hiperglucemia en todas las personas la causa de la enfermedad renal crónica. En este estudio de Bermejo es tal que pone esta gráfica en la que podemos ver de estudios basados en biopsias renales como la causa de la enfermedad renal crónica atribuible a la diabetes es aproximadamente en las personas con diabetes de un 40 y tantos %. La causa no es una enfermedad producida por la hipoglucemia en aproximadamente también un 50%, y la causa tiene, las personas con diabetes tienen lesiones propias de la enfermedad producida por la hipoglucemia y por otras causas.
nos da lo mismo nosotros cuando diagnosticamos una enfermedad renal crónica en personas con diabetes, podemos suponer que esta se debe a la hiperglucemia o a otras causas. Pero el diagnóstico vendría dado exactamente por la biopsia renal. Pero esto no nos importa mucho porque el tratamiento de la enfermedad renal crónica es igual cualquiera que sea la causa. Además, esta enfermedad renal convive con una estrecha asociación con las lesiones, cardíacas. Los episodios cardiovasculares aumentan el riesgo de enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de aparición de episodios cardiovasculares. Es lo que hemos dado en llamar el síndrome cardiorrenal. Factores de riesgo comunes para las lesiones renales, para la disfunción renal y para la disfunción cardíaca, y por mecanismos similares llevan al daño de órgano, al daño del corazón y del riñón en este síndrome cardiorrenal. Existe, como hemos dicho, una verdadera relación estrecha, de forma que el trastorno agudo crónico de uno de los órganos va a inducir una disfunción en el otro, de tal manera que, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una mayor posibilidad, hasta más de 3 veces, de fallecer por enfermedad cardiovascular que de avanzar a la enfermedad renal terminal. Por todo ello, este síndrome cardiorrenal, esta afectación renal y cardiovascular, hace que en las personas con diabetes mellitus diagnosticadas de enfermedad renal crónica deberíamos actuar mediante una estrategia de atención integral para reducir el riesgo de la progresión de la enfermedad renal cardiovascular crónica y de la enfermedad cardiovascular. Aquí, en esta pirámide de la CADIGO, vemos cómo se actúa sobre los factores de riesgo y mediante la utilización de algunos fármacos que han demostrado disminuir la progresión de la enfermedad renal y cardiovascular. Esta visión integral del tratamiento, de manejo de la enfermedad renal crónica en las personas con diabetes es la que desde el grupo de diabetes, enfermedad renal crónica de la red GEDAS hemos adoptado para nuestro algoritmo. El grupo está compuesto por la doctora Margarita Alonso Fernández, el doctor Jaime Amor Valero, el doctor Javier Cornejo Martín, doctor José Fran Nadal, doctora Flora López Simarro, un servidor, el doctor Xavier Mundet Tuduri, y además para la elaboración hemos contado con la colaboración y las sugerencias de los miembros del grupo de coordinación de la red GDPS, de la red GEDAS, a quien agradecemos esta colaboración. Y este es el algoritmo que hemos hecho, que como ven sigue un poquito la imagen de los algoritmos anteriores, con dieta y ejercicio y educación terapéutica que recubre todo el rosco y que hemos dividido en 2 partes. Una parte superior en la que hablamos de las estrategias de tratamiento y una parte inferior en la que hablamos de el uso de fármacos antidiabéticos según el filtrado glomerular. Para hablarnos de la parte superior de este algoritmo y de la estrategia de tratamiento de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes mellitus tipo 2, voy a dar paso al doctor Xavier Mundet para que nos cuente. Cuando quieras, Xavier. Muchas gracias, Javier, por tu introducción. Yo creo que has dado una visión muy global y muy acertada del paciente con enfermedad renal crónica
y especialmente en el paciente diabético. Para mí es un honor estar con todos ustedes en este curso avanzado y, bueno, pues transmitirles que podríamos decir que son afortunados en el sentido que el algoritmo que presentaremos, bueno, que ya ha enseñado el doctor Mediavilla, pues es una primicia, porque hasta ayer mismo estábamos debatiendo los últimos retoques y recibimos el formato final pues hace escasamente unas horas y, por tanto, es un honor y un placer poder presentarles este algoritmo de tratamiento en el paciente con enfermedad renal crónica. Bien, como ha comentado el doctor Mediavilla, yo les presentaré la parte superior del algoritmo que ya ha sido mostrado, en el cual hemos querido destacar aquellas estrategias de tratamiento en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad renal crónica y que creemos que dan respuesta a la mayoría de pacientes que nos podemos encontrar en la consulta de atención primaria. A continuación, el doctor Mediavilla les explicará la parte inferior que hace referencia a la dosificación y al uso de los distintos fármacos hipoglucemiantes según el filtrado glomerular, ya que pues, tiene sus características especiales y que vale la pena pues, tener presente. Como decíamos, la primera parte, que será mi exposición, hará referencia a las estrategias de tratamiento y, como ven en la imagen, podemos decir que hay 5 apartados que nosotros queremos destacar. Control de la hiperglucemia, estamos hablando de pacientes diabéticos. Control de la presión arterial, la mayoría de pacientes diabéticos tienen una hipertensión asociada. Control de la hipercolesterolemia, de los lípidos, también un gran porcentaje de pacientes presentan esta alteración metabólica. Utilización de los nuevos fármacos como la finerenona y, por último, y no menos importante, las características o el manejo de otros factores de riesgo, pues como son modificaciones de estilo de vida. Vamos a hablar en primer lugar del control glucémico. El punto que yo quisiera destacar es que independientemente del fármaco que utilicemos, es muy importante reducir o controlar la hiperglucemia típica del paciente diabético. Y esto lo sabemos desde hace muchos años, desde el año 1990 en que se publicó el UKPDS, en que observó por primera vez cómo el estricto control glicémico, considerado como estricto una hemoglobina glicada igual o inferior a 7, demostró una reducción del 25% en las complicaciones microvasculares, entre las cuales, como ven, se incluía el fallo renal. Y también disminuía la progresión de la microalbuminuria en aquel momento, o albuminuria A2, como diríamos ahora, a partir de los 9 años. Y esta reducción se consiguió, fíjense ustedes, con metformina, sulfonilureas e insulina. Imagínense lo que podría conseguirse si utilizáramos o se hubieran utilizado los fármacos que disponemos hoy en día. El estudio UKPDS fue realizado en pacientes de reciente diagnóstico. Muchos de ustedes dirán, bueno, esto es una parte de nuestros pacientes, pero por otro lado tenemos como ejemplo de estudio, hay muchos estudios, pero yo he traído aquí el estudio Steno como otro estudio estrella del manejo del paciente diabético, en el cual, en este estudio, como muchos de ustedes sabrán, se intentó cuantificar cómo el estricto control de los distintos factores de riesgo en un paciente diabético ya evolucionado, cómo se reducían
las complicaciones macro y microvasculares. Y en el caso de la enfermedad renal crónica, como señala la imagen, el estricto control de la hemoglobina glicada, en este caso por debajo de 6,5, reducía la progresión y la aparición de la nefropatía, en ese caso, en un 61% de los pacientes. Por tanto, el primer fármaco a utilizar es la metformina, por dos motivos. Primero, porque es un fármaco de uso universal que en todas las guías se recomienda como el primer step, el primer paso. Y en segundo lugar, porque la mayoría de los ensayos clínicos en los que se han testado los otros fármacos hipoglucemiantes, la metformina ha estado siempre como tratamiento inicial. Es decir, en la bi o triple terapia siempre aparece la metformina. Pero hoy en día tenemos otros grupos de fármacos de reciente aparición que han añadido otro efecto beneficioso, y aquí está el gran valor de estos grupos farmacológicos. Han añadido un factor adicional al control glicémico. Y me estoy refiriendo a el grupo de fármacos de los inhibidores del SGLT2, que probablemente muchos de ustedes ya han oído hablar. Tenemos 3 estudios claros que nos han demostrado efecto sobre la enfermedad renal crónica. Todo esto empezó con el EMPA-RENC Outcome, que utilizando empagliflozina para estudiar el efecto sobre la enfermedad cardiovascular, se observó como objetivo secundario, como objetivo o variable subrogada, que había una mejora también en la evolución de la enfermedad renal crónica. Y por lo tanto, a partir de ahí, se empezaron a diseñar estudios para valorar el efecto directo como variable principal sobre la enfermedad renal crónica. Y estos estudios son el CREDENCE con la canaglifosina y la DAPA-CKD con la dapaglifosina, los cuales ambos, con unas características de inclusión de los pacientes más o menos similares, que no me detallaré, redujeron, como ven ustedes, un 30% en el caso de la canaglifosina y un 39% en el caso de la dapaglifosina, redujeron la evolución de la enfermedad renal crónica. En el estudio SCORED con la sotaglifosina, aunque se obtuvo una reducción, esta no fue significativa estadísticamente. Y el tercer estudio que me hacía referencia es el EMPA-KIDNEY, que aún no tenemos resultados, no se han mostrado los resultados porque aparecerán a finales de este año, durante el año 22, pero sí que es sabido que este estudio se tuvo que parar antes de finalizar el seguimiento por los excelentes resultados que mostraron durante los análisis secuenciales. Por tanto, es muy probable que los resultados estén en la misma línea que el CREDENCE o el DAPA-CKD o incluso mucho mejores. Por tanto, este grupo farmacológico añade un factor además de por encima del estricto control glicémico que les comentaba. Tenemos otro grupo farmacológico en el caso de que haya intolerancia o efectos secundarios con los inhibidores del SGLT2, como son los análogos del GLP-1, que también han demostrado una reducción en la progresión de la enfermedad renal crónica y en la incidencia de la albuminuria. Como ven ustedes, la mayoría de los fármacos de este grupo han mostrado una reducción de la incidencia de la albuminuria y, concretamente, el liraglutide, semaglutide y dulaglutide, además, también han demostrado efectos, reducción de eventos renales finales, ¿no? Por tanto, sería otro de los grupos farmacológicos a utilizar en aquellos pacientes que presentan
una enfermedad renal crónica. Con ello no quiero decir que se tenga que utilizar únicamente estos grupos farmacológicos, estos fármacos, ¿no? También las sulfonilureas, las glidinas, los IDPP4 se pueden utilizar en la enfermedad renal crónica, teniendo en cuenta que son fármacos que también controlan la hiperglucemia. Sin embargo, son fármacos con mucho mayor riesgo, sobre todo los que tengan potencial hipoglucémico, por el riesgo en pacientes con filtrados glomerulares disminuidos, del riesgo mucho mayor que tienen estos pacientes de hipoglucemia. Y la insulina, lógicamente, también es un fármaco que podemos utilizar, únicamente que tenemos que tener en cuenta que las dosis de insulina deberán adaptarse, deberán reducirse en función del filtrado glomerular. Todas estas consideraciones es lo que, después de mi presentación, el doctor Mediavilla les comentará en la parte que hace referencia a la parte inferior del algoritmo. La segunda estrategia, como es lógico, como os decía, es el control, el estricto control de la presión arterial. Vuelvo a hacer referencia al estudio UCAPDS y al estudio STENO. Fíjense ustedes, el estudio UCAPDS consideraba buen control tensional una cifra por debajo de 150-80 respecto a un control estándar de 180-105. Hoy en día nos parecería intolerable una presión de 180-105. Pues bien, con esta, podríamos decir, buen control, entre comillas, se consiguió una reducción del 37% de las complicaciones microvasculares, entre las que, como les decía antes, se incluía la insuficiencia renal. Y también reducción de la progresión de la albuminuria a los 6 años, a partir de los 6 años. En el caso del estudio STENO, la imagen es la misma que les he mostrado anteriormente. Vemos cómo en este caso sí que el estricto control tensional estaba cifrado en cifras por debajo de 130, 80, y aquellos pacientes que tenían estas cifras de tensión arterial, de alguna manera también se tenían que incluir entre los efectos para conseguir una reducción del 60% de la nefropatía. También en el caso de la hipertensión tenemos fármacos que además tienen un efecto añadido al estricto control de la hipertensión arterial, como son los fármacos que inhiben el eje renina-angiotensina. Y aquí tenemos que hacer referencia también a estudios muy clásicos y pueden parecer prehistóricos, pero es que no se ha avanzado más respecto a estos temas, ¿no? El estudio IDNT con irbesartán y el estudio renal con losartán, en el cual mostraron una reducción de la progresión de la enfermedad renal y reducción de la microalbuminuria en el caso del losartán, además de, añadido al control tensional adecuado. Por tanto, en aquellos pacientes con la hipertensión, diabéticos con enfermedad renal que tengan hipertensión, podríamos decir que es obligado que entre su mono, bi o triterapia figure alguno de estos fármacos, ¿no? Evidentemente, si con estos fármacos no es suficiente para controlar la tensión, deberemos añadir otros fármacos para conseguir un control adecuado. Es decir, no basta con utilizar, es que yo ya le tengo prescrito un IECA o un ARA2, por tanto, el paciente está protegido para la progresión de la enfermedad renal. No, es necesario también conseguir un estricto control de la tensión arterial. Es lo que está resumido aquí, ¿no? Cualquier antihipertensivo puede utilizarse para controlar el control estricto, pero si no hay efectos secundarios o incompatibilidades, tiene que utilizarse uno de estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina.
Y la pregunta que se hacen algunos compañeros es, bueno, si los IECAS y ARA2 reducen la progresión de la enfermedad renal, ¿por qué no los podemos utilizar conjuntamente para aumentar su efecto? Pues esto tenemos estudios en los cuales demostraron y han demostrado que la adición, la suma de estos dos fármacos no mejora o no enlentece más la progresión de la enfermedad renal. Y el último punto es decir, bueno, si estos fármacos retrasan la progresión de la albuminuria, ¿por qué no los damos en aquellos pacientes, pocos en la práctica clínica, que son diabéticos con enfermedad renal y que son normotensos? Es un grupo de pacientes muy limitado, pero tampoco se puede hacer una recomendación explícita de utilizar este tipo de fármacos para evitar la aparición de albuminuria si no hay cifras de tensión arterial elevada. Tercera estrategia, la hiperlipidemia, ¿no? Es conocido, es de sobras conocido como ya lo ha comentado el doctor Mediavilla, que la relación entre la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular están íntimamente ligadas, ¿no? Parece, o hay estudios que sugieren que el riñón no es un invitado de piedra, sino que desempeña un rol en el catabolismo de las lipoproteínas y, por tanto, hay un aumento de las lipoproteínas en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. Por tanto, pacientes con disminución del filtrado glomerular tienen un riesgo muy elevado de enfermedad cardiovascular. Y, paralelamente, la albuminuria per se también aumenta exponencialmente el riesgo cardiovascular. Y en aquellos pacientes en que se den las dos situaciones, disminución de filtrado glomerular y albuminuria, es un paciente de altísimo riesgo cardiovascular. Por esto, la Guía Europea del Manejo de Dislipemias clasifica como de muy alto riesgo a los pacientes en estadios evolucionados, G4, G5, diálisis, y que en estos pacientes ya no hace falta estimar escalas de riesgo cardiovascular porque hay que tratarlos como prevención secundaria. Por tanto, los objetivos de LDL en las fases más evolucionadas tendrían que ser, por ejemplo, en el G3, pues se recomienda cifras de prevención secundaria por debajo de 70 de LDL y en fases más avanzadas incluso con cifras inferiores. En cambio, en la evolución ya más final de la diálisis, los niveles de LDL no están consensuados porque hay estudios que no han encontrado una relación o una mejora en la evolución de la enfermedad renal en pacientes tratados con estatinas de alta potencia y, por lo tanto, aunque hay que tratarlos, pero no hay un consenso estimado para esto. Lo que sí se ha observado es que en pacientes con enfermedad renal crónica, el efecto de las estatinas, la potencia de las estatinas disminuye a medida que el filtrado glomerular disminuye. Por tanto, necesitaremos dosis más elevadas de estatinas para conseguir el mismo efecto en la reducción de los niveles de LDL. Si con las estatinas no tenemos suficiente, podemos añadir fármacos como el ezetimibe. Hay un estudio muy claro en este aspecto, el estudio SHARP, que sí que demostró que la asociación de Simba y ezetimibe reducía los niveles de LDL y disminuía la enfermedad cardiovascular. Y si no, otros fármacos ya más novedosos, como los inhibidores del PCSK9, no me hagan decir lo que significa este acrónimo porque es ilegible. Tenemos el estudio Fournier, en el que utilizó estos fármacos y demostró reducción de riesgo cardiovascular, o otros fármacos como el ácido eicosapentaenoico, difícil de pronunciar también. Es decir, son fármacos que tenemos que ser muy incisivos para
conseguir reducir los niveles de LDL. Cuarta estrategia, esta es muy novedosa, esta es de reciente aparición, son las antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Sabemos que hay dos grupos, los no esteroideos y los esteroideos. En este caso estamos hablando de una molécula, la finerenona. Es un antagonista de los receptores mineralocorticoides no esteroideos. Y tenemos dos estudios que avalan la próxima, esperemos que no muy tarde podamos tener estos fármacos, ha demostrado utilidad en pacientes con enfermedades renal crónicas y que por los motivos concretos del paciente no se puedan utilizar los SGLT2 inhibidores o los GLP-1. Por tanto, es un arma terapéutica que dispondremos próximamente. Es un fármaco aprobado ya por la FDA y por la EMA, pero aún no está en nuestro vademecum. En el caso del estudio Fidelio-DKD, mostró en pacientes con filtrados glomerulares entre 20 y 90 y una excreción urinaria albúmina de la orden de 30 a 300, o sea, podríamos decir excreciones moderadas, demostró una disminución de casi un 20%, un 18% de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y el estudio Fígaro, también es otro estudio, Fígaro, DKD, utilizó pacientes de mucho mayor riesgo con albuminurias del rango de proteinuria y pues una reducción del 13% en la progresión de la enfermedad cardiovascular y de la enfermedad renal. Por tanto, es un fármaco que esperamos con ilusión ya que podrá ser una arma terapéutica a añadir a lo que disponemos actualmente. Y por último, como les decía, pero no es el hermano pequeño, porque a veces parece que lo último que se habla es lo que sea menos importante. En absoluto, son las modificaciones de los estilos de vida. Hábito tabáquico, esto nadie tiene ninguna duda de la relación entre el hábito tabáquico y la enfermedad cardiovascular, y también tenemos evidencias de la relación entre el fumar y la progresión de la enfermedad renal crónica, pues por la arteriosclerosis que conlleva, ¿no? El control de peso, también la obesidad, el IMC elevado, todo esto son factores de riesgo de progresión de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Curiosamente, sin embargo, en los pacientes dializados sí que se ha visto que el bajo peso puede ser, por el contrario, un factor de riesgo. Por tanto, en estos pacientes tampoco tiene un efecto paradójico en el sentido de que parece que los pacientes con un sobrepeso tienen mejor expectativa que los de normopeso. Recomendar un ejercicio físico adecuado al paciente y la reducción de la ingesta de proteínas. En atención primaria es difícil de manejar esto en las fases más iniciales, G1, G2, G3, a lo mejor se puede aún hacer una reducción cualitativa. A partir de fases ya más avanzadas, G3, G4, se recomienda una reducción de por debajo de 0,8 gramos de proteína, especialmente de origen animal, y en fases ya más avanzadas, G5, diálisis un poco más elevadas para conseguir un balance adecuado calórico, ¿no? La restricción de sal, lógicamente, la mayoría son pacientes hipertensos, por tanto, tanto para la hipertensión como para proteger el glomérulo, pues tendremos que reducir el consumo de sodio, de sal, ¿no? En cuanto al uso de antiagregantes, hubo algún momento en que se preconizaba el uso, por el hecho de ser pacientes de alto riesgo, utilizar sin un criterio estricto a todos los pacientes con enfermedad renal avanzada los antiagregantes. Hoy en día se considera que únicamente estaría indicado en prevención secundaria, como el resto de pacientes diabéticos, y únicamente pues, se puede utilizar de una manera empírica en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular, pues utilizar el ácido acetilsalicílico como agente antiagregante, pero ya digo, no es una recomendación en todo paciente con enfermedad renal crónica, no está indicado utilizar el antiagregante.
Y por último, pues evitar los fármacos nefrotóxicos, básicamente los de mayor uso, como son los AINES, contrastes yodados y todo fármaco que suponga una sobrecarga para el glomérulo y para el funcionalismo renal, ¿no? Y hasta aquí, yo lo dejo aquí, doy la palabra, continúa con el doctor Mediavilla para que les comente, como os decía, la parte inferior donde se hace referencia a al uso de los distintos fármacos según el filtrado glomerular. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Javier. Vamos a presentar la parte inferior del algoritmo en el que hemos querido mostrar una herramienta para ayudar a todos los profesionales sobre el uso de fármacos antidiabéticos dependiendo de los filtrados glomerulares, dependiendo de los distintos estadios. Hemos hecho 5 categorías con el filtrado mayor de 60, filtrados entre 45 y 60, 30 y 44, 15 y 29 y menor de 15 o diálisis. Como ven, hemos puesto en verde todos los fármacos antihiperglucemiantes que pueden darse en cada uno de los filtrados que nosotros hemos contado. En verde estarían los sin restricciones, aunque hemos puesto en la parte derecha del algoritmo esta columna que ven ustedes aquí a la derecha, porque algunos de los fármacos en verde tienen, por ejemplo, de los grupos farmacológicos, una letrita A, que nosotros remitimos a ajuste según fármaco, porque no todas las moléculas de un mismo grupo pueden utilizarse de la misma forma o con filtrados diferentes. Hemos puesto en color naranja fármacos que, dependiendo del filtrado, pueden ser usados con precaución. Y hemos añadido en la parte baja de la columna unas recomendaciones generales sobre los distintos grupos de fármacos, aunque acompañamos en un tríptico un texto que explica más detenidamente cada uno de estos, llamémosle, quesitos. Vamos con el primero de ellos. Sería el filtrado, aquellas personas con diabetes que tienen un filtrado mayor de 60. En él podemos utilizar todos los fármacos, todos los grupos de fármacos, sin restricciones: insulina, agonistas de receptores, inhibidores de SGLT2 y de PP4, pievolitazona, repaglinida, sulfonilureas y metformina. Entre 45 y 60 podríamos utilizar todos, pero hemos puesto alguna llamada en los inhibidores de SGLT2, en los inhibidores de DPP4, porque algunas de las moléculas tienen unas condiciones especiales que figurarán en el texto, aunque yo se las voy a contar ahora. Les voy a contar no solo las correspondientes a 45 o 60, sino a todos los filtrados. Las distintas moléculas de inhibidores de ISGLT2 tienen distintas dosis y distintos filtrados con los que podemos iniciar o no iniciar dichos tratamientos. Canaglifosina hay que dar con filtrados inferiores a 60, 100 miligramos día. No iniciaremos con filtrados menores de 30. Si ya estaba utilizando, continuamos la administración hasta diálisis o trasplante renal. Decir que todas estas condiciones las hemos sacado de las fichas técnicas de cada uno de los fármacos y que les recomendamos mirarlas, porque además, pues en algunos casos, como precisamente en el caso de ISGLT2,
están variando muy frecuentemente, puesto que aparecen nuevos estudios que dan lugar a nuevas indicaciones en ficha técnica. La dapagliflozina no se recomienda iniciar el tratamiento por filtrados menores de 25 debido a la experiencia limitada. La empagliflozina con filtrados menores de 60, la dosis a emplear es de 10 miligramos. No se recomienda su uso con filtrados por debajo de 30 y cuando los estamos usando en personas con insuficiencia cardíaca, con o sin diabetes, el filtrado puede llegar hasta los 20 mililitros minuto. La ertugliflozina, si el filtrado glomerular está entre 45 y 60, debemos de empezar con dosis de 5 miligramos. No se recomienda iniciar tratamiento si el filtrado es menor de 45 y suspender el tratamiento si el filtrado es de forma persistente inferior a 30. Una llamada también a ver el texto, a ver las fichas técnicas respecto a los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, porque dependiendo de los filtrados hay que reducir dosis. Por ejemplo, la sitagliptina en filtrados entre 30 y 45 deberíamos reducir la dosis habitual de 100 miligramos a 50 y en filtrados por menor de 30 deberíamos de reducir a 25. Saben que se pueden emplear en cualquier estadio de filtrado glomerular, los IDPP4, con algunas excepciones que ahora comentaremos. La vildagliptina, si el filtrado glomerular es menor de 50, hay que reducir la dosis también a 50 miligramos día. Si empleamos alogliptina, con filtrados entre 30 y 50, habría que reducir la dosis a 12,5 miligramos y por debajo de 30 a 6,25 miligramos día. Sasagliptina, deberíamos reducir la dosis con filtrados por debajo de 45 a 2,5 miligramos día y no está recomendado en diálisis. Y linagliptina se podría utilizar en cualquier estadio de filtrado sin restricciones. No hemos puesto el ver ficha técnica de metformina, aunque verdaderamente la metformina en su ficha técnica pone que por encima de 60 podemos llegar a 3 gramos y con filtrados entre 45 y 60 hay que reducir la dosis a 2 gramos, pero como la dosis más habitual con la que tratamos a nuestros pacientes es la de 2 gramos, pues no le hemos puesto y simplemente seguimos utilizando con filtrados entre 45 y 60 de metformina. Cuando el filtrado glomerular se encuentra entre 30 y 44, seguimos con los mismos con las mismas llamadas a ver ficha técnica en cuanto a ISGLT2 y DPP4. Hacemos una llamada a metformina porque con filtrados entre 30 y 44 habría que reducir la dosis a 1 gramo y, por supuesto, por debajo de 30 discontinuar la metformina. Hemos puesto en precaución las sulfonilureas porque debemos de tener precaución con el uso de estos fármacos entre 30 y 45. Incluso podríamos tener alguna precaución entre 45 y 60. Saben que las sulfonilureas pueden causar hipoglucemias. No son los fármacos más indicados en personas con enfermedad renal crónica, aparte de que la hipoglucemia tendría una larga duración. En caso de que tengamos que usar algunas, tendríamos recomendadas la gliquidona, que tiene poca potencia hipoglucemiante, la glicacida y la glipicida. Y desde luego no utilizar sulfonilureas en personas con filtrados glomerulares menores de 30.
En la insulina hemos puesto también una llamada B, porque se puede utilizar cualquiera que sea el filtrado glomerular realizando un ajuste de dosis cuando los filtrados son bajos. ¿Cómo es este ajuste de dosis? Bueno, saben ustedes que la insulina puede causar hipoglucemias, que las hipoglucemias en los estadios avanzados de enfermedad renal crónica son más frecuentes. En la representación, en la imagen que ustedes tienen a la izquierda, pueden ver algunas de las causas por las que pueden producir hipoglucemia aunque cada maestrillo tiene su librillo, yo he querido recoger a la derecha las indicaciones que hace el documento de información y consenso para la detección y manejo de la enfermedad crónica en nuestro país, que se ha publicado recientemente y que nos dice que debemos ajustar dosis de insulina en personas con enfermedad renal crónica. Hasta filtrados de 50 no se precisa ajuste de dosis. Entre 10 y 50 se precisará una reducción del 25% de la dosis previa de insulina y con filtrados inferiores a 10 una reducción del 50% de la dosis previa. Pasamos al estadio 4, filtrados glomerulares entre 15 y 29. Como ven, ya han desaparecido algunos fármacos. La metformina, que no se puede dar por debajo de 30 y algún otro. Y hemos dejado la llamada a los IDPP4 y a la insulina para que nos fijemos en las fichas técnicas o leamos el texto que acompaña al algoritmo. Hemos puesto en precaución los ISGLT2, aunque algunos, como hemos informado, se pueden dar en todos los estadios, excepto en diálisis, pero otros por debajo de 30, por debajo de 25 o por debajo de 20 no se recomienda iniciar tratamiento y por eso le hemos puesto en ese color naranja. Y hemos añadido aquí una llamada respecto a los agonistas de GLP-1, porque en este grupo, en estos filtrados, no podríamos dar ni esenatidalar ni lisisenatida, que no están recomendados con filtrados por debajo de 30 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Pero sí que podríamos utilizar la liraglutida, la dulaglutida y la semaglutida hasta filtrados de 15. Y el último estadio, el G5, que es en las personas que tienen un filtrado por debajo de 15 o diálisis. Hemos dejado los 3 fármacos que podrían utilizarse, insulina, IDPP4 y repaglinida. La pioglitazona también podría utilizarse, pero no en diálisis, por eso la hemos puesto en precaución. Y simplemente la llamada que llegaba a los IDPP4, que ya hemos comentado anteriormente, pero decir que sasagliptina no está recomendada en personas en diálisis y vildagliptina se puede utilizar, pero con precaución, ya que la experiencia en pacientes con enfermedad renal terminal en hemodiálisis es limitada. Todos los demás podrían utilizarse. Y esto hemos querido desgranar un poquito el nuevo algoritmo. El nuevo algoritmo se colgará en la página de la red GEDAS y además se publicará en un monográfico sobre enfermedad renal crónica y diabetes que se publicará en Diabetes Práctica, que tendrá 6 capítulos en el que hablaremos de la introducción, definición, generalidades, enfermedad renal crónica, de la relación entre enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular, de la enfermedad renal diabética, es decir, la causada por la hiperglucemia,
del cribado y diagnóstico de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes, de la prevención de la enfermedad renal y del tratamiento y seguimiento de personas con diabetes y enfermedad renal crónica, donde nos extenderemos un poco más en cada uno de los aspectos del manejo de las personas con diabetes en enfermedad renal crónica. Pero en el algoritmo hemos querido mostrar y hacer un resumen de las actitudes más importantes a implementar en estos pacientes. Muchas gracias por su atención.